Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros bien, contentos de participar nuevamente en las charlas de la Red Latinoamericana de PNL. Esta vez, este año, con una particularidad de público conocimiento que, bueno, nos ha hecho de alguna manera reformularnos unas cuantas ideas que teníamos. Si bien nosotros sabemos que una de las bases de la programación neurolingüística es la flexibilidad, bueno, es fácil ponerla en práctica cuando todo es flexible. El tema es ponerla en práctica cuando los límites son muy grandes o muy importantes y cuando tenemos que empezar a hacer algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Nosotros estábamos trabajando con una herramienta que es la que presentamos en el Congreso el año pasado, que son las cartas metafóricas. Y veníamos trabajando, dando cursos, trabajando con nuestros consultantes, con nuestra querida herramienta, con nuestra creación. Y de repente nos encontramos con que este año tuvimos que encontrar una nueva manera de trabajar porque ya lo presencial no era posible. Me pasó en el instituto donde doy clases de programación neurolingüística en ISEBA. Nos pasó con nuestros cursos de PNL, nos pasó con todas las capacitaciones que teníamos y donde lo presencial era fundamental y era lo que también enriquecía este trabajo nuestro, ¿no? Y bueno, la flexibilidad la tuvimos que poner en práctica al 100%. Y realmente descubrimos, con mucho placer, descubrimos con mucho gusto que aquello que en un momento nos había parecido que era un inconveniente insalvable, resultó ser algo que logró conectarnos con personas con quienes no imaginábamos que podíamos encontrarnos porque, bueno, estábamos en tan distintas latitudes que los encuentros no eran tan fáciles. Y bueno, y esta herramienta que es la virtualidad pasó de ser un inconveniente, que algo que nos imponía ciertas trabas, a ser una herramienta que todo lo contrario nos acercaba más aún a las personas. Así que rediseñamos nuestros cursos, rediseñamos nuestro trabajo con las cartas metafóricas. Y es por eso que esta vez queremos nuevamente hablarles de este tema de las cartas. Nosotros lo mencionamos el año pasado en el Congreso, salió, por si alguien quiere interiorizarse sobre el trabajo, en la revista de la Red, en una de las revistas de la Red, en el número 66, salió el artículo que menciona nuestra ponencia en el Congreso. Y
allí pueden informarse más sobre lo que se presentó el año pasado. Y el año pasado también nos quedamos con un poquito de ganas por haber calculado mal el tiempo de nuestra presentación. Nos quedamos con un poquito de ganas de contarles un poco más sobre las técnicas específicamente. Hablamos en general sobre cuáles fueron nuestras bases teóricas para crear esta herramienta y hablamos de nuestros maestros a quienes siempre les estamos agradecidos porque guiaron nuestros pasos de alguna manera. Y bueno, pero no nos quedó tiempo para poder mostrar o contarles un poquito cómo es ese trabajo, cómo es que llevamos la metáfora a lo concreto, a una imagen en una carta, un dibujo en una carta, y trabajamos con eso en el consultorio. Y ahora también desde lo virtual. Así que para que nos cuente un poquito sobre las técnicas, o sobre una de las técnicas, o dos si nos da el tiempo, veremos. Los dejo con mi compañero, con Jorge, que nos va a estar hablando justamente de esta parte que nos quedó sin decir el año pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, tal cual, como dice Adri, calculamos mal el tiempo el año pasado, en afán de mostrar de dónde nos habíamos nutrido. Hicimos un abuso de tiempo y no llegamos a mostrar una parte que nos interesaba, que era contarles cómo aplicábamos esto. Allí el año pasado en Rosario, me acuerdo que hicimos bastante hincapié en cada una de las partes teóricas. Hablamos de mente holográfica, hablamos de lenguaje limpio, hablamos de algunos de los conceptos o elementos de trabajo de Erickson. También mencionamos el procesamiento adaptativo de información de Shapiro. Pero nunca dijimos qué hicimos con todo eso. Hablamos de la Gestalt. Nosotros tuvimos dos caminos diferentes. Por un lado, hay una cantidad de técnicas que son hijas directas o transformaciones directas de ejercicios clásicos de la PNL. Así tomamos por ejemplo, logro objetivos, genealogía familiar o psicogenealogía familiar, pintando con luz, ese tipo de técnicas. Y lo que hicimos fue filtrarlas. Nuestro interés era la aplicación de las cartas metafóricas en las técnicas. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para hacer intervenir algo que para nosotros era poderoso, que es la imagen, la metáfora visual, en técnicas que ya existen, que ya tienen un diseño, que funcionan encima y funcionan muy bien? Entonces partimos de la idea de los modelos esenciales. Es decir, tomamos las técnicas, las desmembramos, las particionamos en sus componentes. Por ejemplo, tomamos vínculos, porque es como lo llamamos nosotros, pero es el pintando con luz original de PNL. Entonces ahí que vemos, bueno, tenemos posiciones perceptuales, porque tenemos la primera, la segunda, la tercera cuando trabajamos. Hacemos pasar a la persona por cada uno, por el sí mismo, por el otro y por un tercero que mira la relación. Tenemos asociado y disociado porque se asocia a cada una de esas posiciones.
Tenemos submodalidades cuando hacemos que desde tercera esté visualizando el vínculo y haga una suerte de cambio de submodalidades. Es como el ejercicio de cambio metido ahí en el medio de la técnica de pintando con luz. Esos son los elementos. Entonces, bueno, estos elementos, ¿qué función cumple cada uno? ¿Cómo los distribuimos? ¿Y en qué momento podemos hacer entrar las cartas? Eso es lo que hicimos con los modelos que salen directamente de la PNL. En algún caso, también reordenamos. En realidad, el logro de objetivo lo hacemos diferente. No vamos del estado presente al deseado, sino que partimos del deseado, desde un lugar de abundancia, y como en una línea de tiempo, mirando hacia atrás, vemos los pasos que nos trajeron desde la carencia inicial, no tengo pero quiero, hasta la obtención del logro. Bueno, también, habiéndolo dividido en sus componentes, para después reorganizarlos y ver en qué momento intercalar, tienen lugar, si lo tienen, y si no lo tienen no, las cartas, que lo que nos permiten básicamente es trabajar sin movimiento. Podemos trabajar en escritorio y hacemos los movimientos, los jugamos desde este material concreto. Hay otro camino posible, que es el de... hay técnicas que no salen de una técnica preexistente, de PNL o de donde fuera. No teníamos un modelo concreto inicial, pero de alguna forma buscamos elementos constitutivos que nos resultaran valiosos para hacer algún tipo de organización y alguna construcción final de una técnica. Ese caso, por ejemplo, es el ejercicio que me parece que vamos a estar hablando ahora para no usar un tiempo exagerado, habiendo aprendido la experiencia de Rosario, en donde agradecemos nuevamente la bondad y la paciencia de la gente de la red aquella vez. Entonces, hay un ejercicio que nosotros hacemos que llamamos resignificación. ¿Qué resignificamos? Resignificamos un evento que es disfuncional, esencialmente, porque es doloroso, porque es traumático, por lo que fuera, para nuestro consultante. Llega con un tema de ese estilo. Tengo este recuerdo que me pesa de alguna manera o condiciona mis comportamientos. Posiblemente no lo exprese de esa forma, pero es la lectura que podemos a veces hacer del relato de la problemática del consultante. Entonces, esta es una técnica en donde aplicamos, por un lado, asociado-disociado. Tomamos de la PNL ese concepto y le pedimos a la persona que busque, que se asocie, de alguna forma brevemente, para no caer en un disgusto exagerado, a la situación problemática. Una vez que lo hizo, le solicitamos entre las cartas metafóricas que ubique una imagen que sea representativa de eso, de esa situación. Si bien siempre decimos que las imágenes no tienen un poder propio, digamos, sino que están tremendamente y esencialmente influenciadas por la representación que la persona le está dando, digamos, ese es el poder de la metáfora, la transformación que hace de una entidad hacia otra. En el diseño que nosotros fuimos haciendo en los años de las distintas mazos, hemos buscado ciertas características en un mazo que tienda o favorezca a ciertas representaciones y otras características en otros mazos que nos lleven hacia otras. Entonces, para la situación problemática tenemos
preferentemente utilizamos un mazo que es más disruptivo, de imágenes más oscuras, para que encuentre allí la representación adecuada. Luego lo hacemos buscar en una situación de disfrute, de placer, agradable de su experiencia, y también lo va a buscar en una imagen, ya en otro mazo, en un mazo mucho más totalmente neutro, porque ahí no necesitamos forzar nada especialmente. Y el primer mazo no nos serviría porque es demasiado oscuro. Para que tenga ambas imágenes. Una vez que las tiene, le vamos a solicitar que las ubique en el escritorio, en la mesa en donde estamos trabajando. Muchas veces usamos directamente un papel. Decimos, bueno, toma esta hoja A4, dividila si querés en dos mitades y coloca cada carta en una de las mitades, la que representa la situación problemática en un lado y la que representa la situación agradable en otro. De esta manera lo que estamos usando es el lado positivo y el lado negativo de mente holográfica, y también lo que estamos usando son los anclajes espaciales de la PNL, porque al depositar la carta en un espacio determinado está anclando la emocionalidad de esa representación. El trabajo sigue, bueno, allí por supuesto hacemos un asociado más fuerte porque ahí nos va a relatar, nos va a especificar ambas situaciones, vamos a hablar sobre ellas. En este caso con bastante de lenguaje limpio, o sea, hablando mucho de la metáfora en sí, que le representa cada caso. Y luego, finalmente, vamos a pedirle que tome la carta metafórica que eligió representando la situación problemática y la traslade al lado de donde colocó la carta que representaba la situación placentera. Esto es, llevamos la situación problemática hacia el lado positivo de la persona, hacia el anclaje positivo de la persona. Y de alguna manera vemos qué sucede ahí y hacemos el trabajo sobre esa nueva visión de la carta, a ver qué resulta. Generalmente, aquí el trabajo ya se formaliza, digamos, se concreta, empieza realmente a resignificarlo. Algunas veces lo complementamos buscando recursos necesarios, en fin, usamos otros mazos, puede haber variantes, pero básicamente estos pasos, encontrar la situación disfuncional, encontrar una situación placentera, alojarlas en un espacio que van a representar sin que esté dicho el lado positivo y el lado negativo, y luego mudar del lado negativo al lado positivo la situación incómoda, ya da toda una dirección de solución en el consultante, en la mente del consultante, inmediata, porque de alguna manera, como toda metáfora, y las cartas metafóricas también tienen esto, vamos a encontrar un efecto residual, un trabajo posterior que va a seguir sucediendo de manera no consciente en la mente de nuestro consultante, a punto de que va a volver en algún otro momento y nos va a contar casi con certeza que le pasaron nuevas cosas, que tuvo nuevas ideas, que le cayeron nuevas fichas al respecto. Bueno, básicamente este es el esquema de trabajo en un ejercicio simple y breve como este de resignificación. Y más o menos esto es lo que hacemos con las demás técnicas también. El desmembramiento, la identificación de los elementos y el orden, y apoyándonos casi siempre o siempre, en este caso, en las cartas metafóricas, para apelar a la imaginación, a la creatividad, al encuentro de significado en la mente del consultante
que nos dé material de trabajo. Sobre ese material es sobre el que vamos a estar trabajando a medida que surjan cosas de parte del consultante. Bueno, espero que más o menos se haya entendido. Quisiera creer que sí. Nuestra intención era al menos mostrarles cómo hacemos, qué es lo que hacemos con las cartas, que la carta de ninguna manera opera per se, que opera en un discurrir de ir y venir con el consultante, que lo ayuda desde buscar metáforas a estar encontrando sentidos. Nosotros siempre usamos una definición muy antigua, aristotélica, de la metáfora. La metáfora va a poner adelante de mis ojos algo que antes de la metáfora ahí no estaba. Y eso es lo que nos gusta que sucede con el trabajo con las cartas metafóricas. Logramos realmente resultados agradables, satisfactorios en ese sentido, agradables, en el trabajo con las cartas. Bueno, ¿vos querés cerrar? Sí, me gustaría decir que esta herramienta que nosotros tenemos de alguna manera tiene que ver con una idea que compartimos con Jorge, y que es que la programación neurolingüística no tiene un techo. La programación neurolingüística es un modelo que está en constante crecimiento y que, si bien hay muchas técnicas con las que podemos trabajar, hay mucho más que quienes nos dedicamos a trabajar con este modelo. Podemos crear y convertir a la programación neurolingüística en un modelo cada vez más rico. Somos muchos los penelistas que nos gusta la parte de diseño, de técnicas, y la parte de diseño de herramientas. Y a mí lo que me gustaría es a quienes estudian PNL o a quienes están por estudiar PNL, que tengan en cuenta esto, que sepan que es una gran posibilidad de aplicar nuestra creatividad. Y como creativos somos todos somos creativos, tenemos la posibilidad de serlo, que lo aprovechemos, porque este modelo nos da esa posibilidad. Así que, bueno, nada, que disfruten de trabajar con PNL. Amamos la programación neurolingüística. Amamos trabajar con estas técnicas, amamos crear y los instamos a todos a que sigan en este camino que es muy lindo, que es maravilloso. Gracias por escucharnos, gracias a la red. Gracias a todos y será hasta pronto. Gracias, hasta luego.